Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá, esta es su escuela teológica integral reformadora. Continuamos debatiendo en el buen sano sentido de la palabra y estudiando las escuelas de pensamiento en cuanto al arrebatamiento. Estamos con esta escuela, la cual niega que esta escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia, es decir, lo que se conoce como el Kingdom Now, es decir, reino ahora, es decir, ya estamos reinando, pues, según esta escuela. Vamos a ver el texto sagrado que nos dice acá. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Oiga, los que creen que la iglesia está ya, o que Cristo ya está reinando en la tierra a través de la iglesia. Lo cruel del caso es que no lo hizo Jesús mismo en su tiempo y ahora algunos creen que sí lo pueden hacer ellos. Lo más cruel del caso. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 33 y 36. Y cuando se hubieron sacado y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, que para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entonces, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte el sol. Esto está en Juan 6, 12 y 15. Entonces, acá Jesús, escúchenme, luego de efectuarse tremendo milagro, que quiero hablar un poquito de él, es decir, ¿dónde se dio el milagro? Jesús le entregan ¿cuántos panes? 2 panes y 5 peces. Jesús los bendice, los parte y se los entrega a los discípulos. Ok, esos pedazos que estaban en las manos de los discípulos, luego entonces van a las manos de los comensales, ¿sí? Los que comen. Ok, el milagro se da en gran manera de la mano de los discípulos a los comensales, a la gente que iba a comer. El primer milagro de la multiplicación para la comida. Nótese que no se dio en las manos de Jesús, sino en las manos de los discípulos a los que comían. Pero el otro milagro, ¿cuál? El de las 12 cestas que se llenaron de lo que abundó, no de lo que sobró lleno de baba, lleno de todo boca y saliva, no, de lo que abundó. Fue recibido de manos de la gente a manos de los discípulos. Entonces, ¿qué quiero decir en esto? Que Jesús no quería robarse el show él. Él estaba haciendo algo compartido. El milagro se dio entre los discípulos y la gente, y entre la gente y los discípulos. No sé si usted había analizado esa parte. Jesús no quería robarse el show él. Ahora, aunque ese no es el caso, luego que ven este gran movimiento, dijeron: no, este es el hombre que necesitamos para coronarlo como rey. ¿Sabe por qué? Porque nos llena la panza, nos llena las tripas. ¿Había espiritualidad aquí? Nada. Es decir, este es el hombre que necesitamos porque nos tira la bolsa cada 15 días, nos tira los bonos por las tarjetas y por los demás, ¿no? Hablando aquí en Venezuela. Qué cruel, ¿no? Ahora, Jesús entendiendo eso y sabiendo que él no había venido para montarse como rey y mucho menos para que la gente lo montara. Porque cuando la gente te da un cargo, compañero, te demanda y te dice: para eso lo pusimos ahí. Ok,
Ok, entonces Jesús se fue al monte y lo dejó solo. Ahora, el Kingdom Now tiene creencias similares a los de los judíos sionistas. El sionismo es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el restablecimiento de una patria, el pueblo judío, en la tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. Y yo diría del único, porque no han tenido uno antes, un Estado como tal nunca lo han tenido. Es del único. Que es moderno porque es nuevo, sí. Es más, ¿sabe que el Estado de Israel es tan moderno que allá no hay matrimonios civiles? ¿Sabían eso? Los matrimonios los hacen allá los líderes religiosos. Es decir, allá los pastores que son reconocidos, las iglesias que son reconocidas, sí casan. El gran detalle es que el presidente de la Cámara de Diputados de Israel, si usted no lo sabía, son dos hombres. La parejita. Ahora, ¿dónde les quedó la ley? No sé. Cuando la ley sea impartida nuevamente, ¿qué va a pasar con esta gente? No sé tampoco. Pero imagínense usted. Ok, el movimiento tiene como objetivo fomentar la migración judía a la tierra prometida y fue exitoso en la fundación del Estado de Israel en el 1948 cuando se estableció, siendo actualmente el único Estado judío del mundo. El sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como el nacionalismo en la diáspora. Es decir, este movimiento sionista, ellos anduvieron buscando en varias partes del mundo para establecer este Estado. E incluso aquí en Guyana, lo que ahorita es Guyana, por esa zona, estuvo la idea, pues. Querían comprar en África, en varios sitios, porque tenían dinero, manejaban buen dinero. Sin embargo, determinaron nuevamente ir allá a su territorio y allá se establecieron como tal. Ahora, el sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional cuyo objetivo es la libre determinación del pueblo judío, razones por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. En un gran porcentaje utilizan la interpretación alegórica, tienden a espiritualizar las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas. Las alegorías te llevan en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritualista, dándole una interpretación llena de especulación y fantasía, teniendo el intérprete su propia interpretación figurativa y espiritualizada. Le quita el verdadero sentido etimológico a lo literal, a algunos términos. Ejemplo, el término perfección, según su posición en cuanto a este término, alegan que la iglesia no necesita ser arrebatada o transformada para alcanzar la perfección, ya que en la tierra se dará dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales, basándose en Efesios 4:12, que habla de los 5 ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, donde dice el texto al final que estos 5 ministerios son para perfeccionar
perfeccionar a los santos. Pero este perfeccionar a los santos que dice Efesios acá no tiene que ver con transformar, que esto corruptible, hablando del alma, se ha vestido de incorrupción y esto mortal, que es el cuerpo, se ha vestido de inmortalidad, que de paso es un trabajo que lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Es cierto que va a ser en la tierra? Sí, pero con el objetivo de ser trasladado. Lo que no han entendido es que el término perfección que utilizó Pablo en su valor etimológico indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. El término perfección etimológicamente no tiene nada que ver con transformación o incorrupción. Ejemplo, el término recibir, según esta escuela, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar. Indica que cuando Cristo venga, nosotros iremos a recibirlo en el aire, yo no sé quién nos va a llevar, para traerlo de vuelta a la tierra, caso que no tiene sentido. Lo que no han entendido es que el término recibir del griego es apantesis, que tiene que ver con un encuentro para estar al lado de, para estar siempre con él. Este es el sentido que le da Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Primera a Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, lo que no han tomado en cuenta es que hay un término que está muy asociado a la palabra arrebatamiento, que tiene que ver con nuestro encuentro con Cristo en su venida, que es el término reunión, del griego episinagoge, que su verdadera traducción en el español es recogimiento. Esto da a entender que en la venida de Cristo, en el encuentro con la iglesia, no tiene que ver con una comitiva que va al encuentro del Señor para darle un recibimiento, para hacer su estación en la tierra. El término episinagoge, que indica recogimiento, da la idea de un encuentro que tendrá la iglesia con Cristo para irse a un lugar determinado que necesariamente no es la tierra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, segunda a Tesalonicenses 2:1. Ejemplo, el término la final trompeta, según esta escuela, tiene que ver con los ministerios que Dios está levantando en estos últimos tiempos con la palabra revelación, y que dicho término no tiene nada que ver con el anuncio del arrebatamiento. Lo que ellos desconocen es que el término la final trompeta en el lenguaje bíblico, en lo cultural, tiene que ver con una señal o una interposición divina. Es lo que anuncia anticipadamente una manifestación del plan o acontecimiento en relación con Dios. Sí. Número 10, 2 y 6. Y primera a Corintios 15:52 y primera a Tesalonicenses 4:6.
La final trompeta tiene que ver con la última trompeta, que es una alusión militar con la que estaban familiarizados los lectores griegos, con referencia al acontecimiento registrado en primera a Tesalonicenses 4:16. Gramaticalmente se puede entender por la ausencia del artículo determinado que se trata de una trompeta como las que empleaban en el servicio de Dios, de modo que no debemos torcer o darle una aplicación alegórica al término a la final trompeta. Ejemplo, el término anticristo, ellos lo presentan como un sistema y no como un personaje. Lo que no han entendido es que el término anticristo en el contexto bíblico es presentado como un sistema, pero también lo es como un personaje. Sistema o sistema anticristo, segunda a Tesalonicenses 2:7, primera de Juan 2:18 y 23, y 4:3, 1 y 3, y segunda de Juan, verso 7. Eso es un sistema de anticristo. Ahora, un individuo, una persona, segunda a Tesalonicenses 2:3 y primera de Juan 2:8, habla de un individuo como anticristo. Según estos personajes, no se puede negar la figura del antiungido, que es lo mismo decir anticristo, como un personaje que se manifestará en lo literal durante la semana de la gran tribulación. ¿Sabe usted de dónde va a salir el anticristo? No está en la guía, creo. O puede ser que esté más adelante que lo hayan agregado. Pero el anticristo viene de la familia de los asirios, actualmente Siria, Alemania, pero con sangre israelita. Otras de las razones que esta escuela tiene para negar el arrebatamiento, la del Kingdom Now, de la iglesia, es que para ellos no tiene sentido que después de que la iglesia haya alcanzado una posición de reino, Cristo la arrebate y le deje todo esto al diablo. Es decir, hagamos un pequeño análisis de lo que conocen lo que está pasando en El Salvador con el señor Nayib Bukele, el hombre que se montó y ahora tiene dominado todo ese vasto territorio desde el punto de vista militar y policial. Todos los grandes delincuentes pues los tienen cerrados, todos los políticos que hacían y deshacían pues los tiene a raya. Llega Dios y levanta a la iglesia, pues Nayib Bukele, tengo entendido que es cristiano, pues será levantado él y toda su comitiva y todos los policías que son iglesia, y salen otra vez las maras a la calle a hacer desastre. ¿Eso va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eso va a pasar? Mi respuesta sería, como maestro, a esta forma de pensar que tampoco tendría sentido ni lógica después que Cristo reine 1000 años, el diablo sea suelto y salga a engañar a todas las naciones y haga guerra en contra de Jesús y de su pueblo. Apocalipsis 20, 7 y 10. Ahí está el tema. Estas son posiciones que se asumen por tratar de argumentar y razonar el programa y los tiempos de Dios. La escuela que niega el arrebatamiento ve a la iglesia como la antesala del reino milenial que Jesús va a establecer. Si la iglesia es la antesala del reino, ¿por qué Jesús dice que se predicará el evangelio del reino? Mateo 24:14,
hay que entender la diferencia que existe entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la cruz. Evangelio del Reino es el que anuncia que Jesús, como el león de la tribu de Judá, como el rey que ha de reinar en todas las naciones, Apocalipsis 14, 6 y 13, para que se cumpla el proceso o el pacto davídico. Evangelización de la cruz son las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Mateo o Marcos 16, 15 y 16, que es el mensaje que usted y yo debemos de estar enseñando, que debemos de estar predicando, que debemos de estar llevando por todas partes y en todo tiempo. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El término este en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo que hace una distinción o separación de otros. Cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio, está haciendo distinción de otro, teniendo en claro teniendo en claro lo del evangelio del reino. Debemos conocer que habrá una gran multitud que serán salvos y otros que resucitarán cuando Cristo venga a su segunda venida por haber aceptado la predicación del testimonio de Dios, que viene siendo la predicación del evangelio del reino, según Apocalipsis 6, 9 y 11, 7, 9 y 17 y 13, 7 y 10. Por esta causa, todas las naciones serán sometidas a unos juicios para determinar quiénes formarán parte del reinado milenial. Juicios que aparecen revelados en las parábolas que a continuación voy a describir o a recordar. ¿Cuáles? Las parábolas del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 y 30. 37 y 43, que las vimos ayer. Las parábolas de la red, Mateo 13, 47 y 50. La parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22, 1 al 14. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 y 13. El juicio de las naciones, Mateo 25, 31 y 46. Temas que se van a dar en el periodo de la gran tribulación, señoras y señores. ¿Cómo se debe entender el reino de Dios? Como la vida de Dios en el individuo, haciendo Dios una transición del reino de las tinieblas al de la luz. Colosenses 1, 12 y 13. Gálatas, debe ser 1:14. Debe ser acá. Aquí creo que hay un detalle. Cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes y embajadores del reino, destruyendo y quebrantando el gobierno que Satanás tiene en un área o lugar específico en un momento determinado. Mateo 12, 22 y 30, Lucas 8, 1 y 3, 26, 35, 13, 10 y 17, Hechos 10, 38. Dichas manifestaciones no se le pueden llamar, ni afirmar, ni entender como la consumación total del reino, porque no es de nosotros el finalizar ni determinar el tiempo del reino. Hechos 1, 6 y 7. No hay tal cosa como el hablar de un reino presente en todas sus extensiones y todas las esferas, tomando como
fundamento la autoridad del poder y señorío que tiene y se manifiesta en la iglesia. Todas las manifestaciones que se puedan dar en la iglesia a causa de su posición son adelantos de los poderes de la vida del reino. Hebreos 6:5. Esto fue lo que Jesús le entregó a la iglesia: poder y autoridad para manifestar el reino y darlo a conocer, no para, consumarlo. Mateo 16, 18 y 19, Hechos 1, 8. Cuando Jesús dijo en Lucas 17, 21, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo dijo? Entre. No dijo en. Entre es una cosa y en es otra. ¿Cierto, Rafaelito? Entonces, es decir, el reino está entre ustedes porque está en mí. ¿Sí? Ok. Lo que quiso decir fue, he aquí la manifestación, representación del reino de Dios, dando testimonio de él mismo por causa del poder del Espíritu que se manifestaba en él. De no ser así, habría una gran contradicción en lo que registra Mateo 25:1, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos será futuro, tiempo futuro. Bíblicamente, Jesús no podrá establecer su reino hasta que Satanás esté en operación, o mientras esté en operación en el mundo, desarrollando un sistema de acorde a su carácter. Las Escrituras afirman que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Efesios 2:2, Primera de Juan 5:19. Por lo tanto, Jesús, para establecer la teocracia, Satanás tiene que ser atado por 1000 años. Apocalipsis 20:1 y 3. Y vi a un ángel descender del cielo con la llave de la Virgen y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuera cumplido 1000 años. Apocalipsis 1:13. Me llama la atención que Dios no mandó un escuadrón de ángeles, no mandó una fuerza combinada, ángeles, arcángeles, querubines y serafines contra este individuo. No, un ángel, uno solo. Entonces eso me dice a mí, y creo que le dice a usted también, que no es gran cosa este sujeto, porque se bastó o se basta con un solo ángel. Era como en el tiempo, dicen por ahí, los que vivieron el tiempo de Pérez Jiménez, que llegaba uno de la Seguridad Nacional a un bar, a cualquier sitio, y se llevaba preso a 10, a 15, a 20, lo que fuera. Uno solo de la Seguridad Nacional. No sé si ustedes vieron eso o me cayeron una muela a mí, pero no conocí ese tiempo. Ni anhelo conocerlo tampoco. Solamente dicen por ahí que eran tan terribles, tan bellacos, como dicen los llaneros, los de la Seguridad Nacional. O era que la gente no era tan tremenda tampoco, porque el caso aquí está que, oye, uno y hay 10, deben dominarlo, pero no sé qué pasaba ahí. Ahora, en este caso, un solo ángel se va a bastar para atar a este individuo y someterlo por 1000 años. Según el testimonio de las Escrituras, Satanás está vigente, reinando y operando, oiga, en el sistema de este mundo. ¿Dónde está vigente y dónde está operando? En el sistema de este mundo. El detalle es que usted y yo como iglesia estamos en el mundo, pero no somos mundo, no somos del mundo. Sin embargo,
los movimientos, las obras que este animal hace nos afectan. ¿En qué área nos afectan? Analicemos un poquitico. ¿En qué área afectan las acciones que el diablo hace como gobernante de este mundo a la iglesia? En dos áreas solamente, señoras y señores. ¿En cuál área nos afectan? En el área física, corporal, y un poquito en el área psíquica. Porque en el área espiritual, Pablo dijo que aunque estoy preso en la cárcel, yo estoy libre. Es decir, espiritualmente lo que el diablo haga en contra de nosotros no nos toca para nada. Pero cuando no somos tan espirituales y nuestra alma no está tan preparada, entonces nos afecta psíquicamente lo que el diablo está haciendo, está trabajando. Y en el área económica y en el área de la salud afecta a muchos por causa de que no hemos todavía entendido qué es una verdad posicional y qué es una verdad posesional en el área de la salud y en el área de la finanza. Ahora, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. No dice del infierno, dice del aire, porque habita allá arriba este animal. Ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 y 2. Nótese que opera en los hijos de desobediencia. No dice que vive, que habita y que los tiene posesionados. No sé si analiza usted eso y lo capta ahí. Sabemos que somos de Dios. Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pregunto yo, ¿la iglesia es mundo? No, por eso la iglesia no está bajo el maligno. Por eso nosotros chocamos y protestamos. Por eso nos llaman protestantes. Porque protestamos en contra del pecado, en contra de las cosas mal hechas, en contra de lo que no va acorde a lo social y a lo moral. Y por esa razón es que los que dirigen el mundo no quieren saber nada de la iglesia. Y hablando de aquí de Venezuela, no nos reconocen como iglesia, sino como asociación civil sin fines de lucro de carácter religioso. ¿Entiende usted eso? Esté gobernando quien esté gobernando. No estoy tirándole a ninguno. Aquí le estoy tirando a todos, para que sean serios. Ahora, tampoco queremos con esta posición teológica que descarta al Kingdom Now, quitarle a la iglesia el avance que debe tener en el establecimiento del reino de Dios en la vida de los hombres. Nótese que la iglesia establece el reino de Dios en la vida, no en la comunidad, en la vida de los hombres que habitan en las comunidades. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos está, sí, en mí. ¿Y en usted? Ok. Y si no, se lo establecemos. Porque de que está aquí oyendo, algo está quedando. Ahora, y menos la posibilidad de obtener las bendiciones desde el punto de vista posesional para cubrir las demandas del reino. Mientras estemos en la tierra, nunca debemos ver el arrebatamiento de la iglesia como un escapismo, evadiendo nuestra responsabilidad en el avance de tomar y obtener lo que Jesús conquistó, de lo que Adán perdió. Jesús no viene a buscar una iglesia derrotada, acabada, arruinada, harapienta, enferma, sin recursos. Él buscará a una iglesia que sea digna de su representación, que esté en total victoria, poder, dominio, autoridad, fuerza, señorío. Él buscará a una iglesia que para ese momento sean luminares en el mundo. ¿Alguien puede decir algo? De tiniebla, deshaciendo las obras del diablo en el poder del Espíritu Santo. Jesús viene a buscar
a los que reinarán con él por 1000 años, y que por lo mínimo, le añado yo aquí, están reinando en ellos mismos, y no que el mundo y el diablo y los deseos de la carne los gobiernen a su antojo. En conclusión a este tópico, si Cristo en la presencia de Satanás en conclusión a este tópico, si Cristo en la presencia de Satanás operando en el mundo no puede consumar el reino de Dios, ¿quiénes somos nosotros para atribuirnos dicha autoridad? Esta posibilidad, el que la iglesia consuma el reino de Dios en la iglesia, está descartada en las escrituras. Hechos 1, 6 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es para qué? Y me seréis testigos. Ese poder es para ser testigo, no para tomar gobierno, no para tomar alcaldías, no para tomar comunas, no para tomar consejos comunales, y no está de más que lo podamos hacer. Este poder es para ser testigos. ¿Dónde? Jerusalén, su casa, en toda Judea, todo el barrio, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya van por dónde? Por Río Claro, van avanzando. Ajá. Hechos 1, 6 y 8. Como el reino futuro que vendrá y se dará la consumación del gobierno de Dios en el universo. Esto tendrá cumplimiento después que pasen todas las cosas y haya una restauración total y completa. Apocalipsis 22, 1 y 5. Es decir, una vez que haya dado la purificación de todas las cosas a causa de los juicios, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro 3, 7 y 3, 10 y 11 y 3, 13. Y Apocalipsis 20, 11, 21, 1, Isaías 65, 17, donde posará la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 1 y 27, y allí viviremos por la eternidad, Apocalipsis 3, 12 y Hebreos 12, 22 y 24. Si no hay arrebatamiento y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos en una sola narración? Vamos a ver. ¿Cuál es la razón que se tiene para alegar que Pablo presenta dos acontecimientos distintos en una sola narración? Si analizamos bien, primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18 y primera de Tesalonicenses 5, 1 y 4, gramaticalmente en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos en una narración, pero que son totalmente diferentes y que no tienen que ver la una con la otra. La conjunción está en unir en una sola narración los dos acontecimientos, y lo adversativo está en que no tienen nada que ver una con la otra. Son dos acontecimientos diferentes en totalidad. Ahora, el término pero que aparece entre los dos pasajes antes mencionados es tal conjunción
que te une dos acontecimientos en una narración, pero que no tiene que ver una con la otra. Vamos al texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y no es el grupito que ellos dijeron o que dicen, pues, que va a ir para allá. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, por tanto, señoras y señores, para lo que viene ahora, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero, oigan, aquí viene la conjunción adversativa. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Segunda venida, Señor. Vendrá así como ladrón en la noche. Pregunto, ¿el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para usted? No. Que cuando digan, oído, digan, Pablo no se está metiendo, paz y seguridad, pero la otra sí se metió, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, compañeros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nótese que no dice no escaparemos, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El término ladrón en la noche nunca antes es utilizado en la escatología para referirse a la iglesia, sino al día en que el Señor venga en su ira a juzgar a las naciones. El término ladrón en la noche culturalmente es un término que indica juicio y venganza, es decir, es una expresión de juicio. Esta expresión es un hebraísmo que hace su referencia a la práctica mencionada en Levítico 6, 9 y 10, referente a la ley del holocausto, donde un sacerdote era escogido para mantener el fuego encendido en el altar toda la noche hasta el amanecer. Históricamente está registrado aquel capitán de la guardia del templo o el sumo sacerdote hacía ronda para verificar que el sacerdote no se durmiera y no dejara apagar el fuego en el altar. Si esto ocurría, el sacerdote era severamente castigado y reprendido. Fue a esta práctica de visitas sorpresas que, según la tradición judía, que al sumo sacerdote o el capitán de la guardia fuera conocido como el ladrón en la noche. En el allí donde los escritores bíblicos toman dicha expresión para referirse a la venida de Jesús para juzgar a las naciones. Amén. Ahí tenemos entonces esa referencia. Ejemplos bíblicos se los vamos a dar en nuestra próxima clase para el próximo mes. Bendiciones.